Damos la bienvenida al experimentado periodista Jorge Ortiz, analista político. Jorge, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el tema del municipio de Quito, que se asemeja mucho a una caricatura de la política ecuatoriana. Gracias, Gustavo. Buenos días. Sí, una caricatura, pero una caricatura absolutamente dolorosa para quienes vivimos en Quito. Es que no solamente es el problema actual, el problema de este enredo jurídico cuya salida no está muy clara, aunque se supone que por medio de la Corte Constitucional se llegará finalmente a una resolución definitiva, sino por el hecho de que el municipio de Quito, que antes era, creo yo, que una especie de modelo para la mayor parte de los municipios del Ecuador. Quito elegía bien sus alcaldes y tenía un municipio que funcionaba bien, con empresas municipales eficientes, bien administradas, en que los escándalos de corrupción prácticamente no existían. Hoy es un desastre y la administración municipal, la pésima calidad de la administración municipal se refleja en la mala calidad de los servicios públicos, en una ciudad que se la ve deteriorada, maltratada, mal tenida, una ciudad además en la que se ha perdido el orgullo de ser quiteños. Creo yo que finalmente se llegará pronto, unos pocos días más, a una resolución. Entiendo yo que la remoción del alcalde Jorge Yunda quedará en firme, Santiago Guarderas asumirá la alcaldía, pero tampoco genera grandes expectativas, porque el señor Guarderas finalmente fue el compañero de fórmula, fue el escudero leal de Yunda, y el programa que ellos presentaron fue el programa por el cual votó el 21% de la población, con lo cual ganaron la alcaldía. No sé si el señor Guarderas tiene algo distinto que el señor Yunda para ofrecerle a esta ciudad. Pero en todo caso, el deterioro de Quito como un municipio eficiente, apolítico, en que la gente trabajaba por el amor a la ciudad, no por posiciones políticas, creo que eso se terminó y no sé si algún día podrá ser rescatado. Más allá de los graves efectos que se están dando sobre la ciudad, sobre su administración, el enorme perjuicio que se está causando a los quiteños con esta situación, hay otros temas que tienen trascendencia, que van mucho más allá de esto. Es esa imagen de falta de seguridad jurídica en el país. Se ha advertido ya por parte de algún analista que las decisiones que se están tomando en este caso podrían incluso generar jurisprudencia que podría tener efecto en otros casos importantes que se están ventilando en el país, como el del contralor Pablo Celi, si es que se llega efectivamente a esa interpretación de que hay tribunales que han tomado decisiones y que han prevaricado. Así es, que lamentablemente en el Ecuador desde hace ya unos cuantos años la judicialización de la política arrasó con las instituciones. El momento que, por ejemplo, el gobierno del presidente Febres Cordero intentó apoderarse de la justicia, y Febres Cordero se quedó unos cuantos años después de ser presidente controlando buena parte de los jueces y tomando decisiones con respecto a la justicia. Después, cuando, por ejemplo, el expresidente Gutiérrez intervino la Corte Suprema, sacó a los jueces, puso su propia corte, la Pichicorte, y obviamente los 10 años de perversa metida de mano en la justicia del correísmo, todo eso generaron una, valga la expresión contradictoria, una jurisprudencia terrible. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga en el Poder Judicial, rompiendo un principio básico de la democracia, que es la división de poderes, pues hizo que las cortes sean utilizados como un instrumento político, y hoy lo seguimos viendo a través de las cortes, en que se va a definir esta batalla entre Yunda y Guarderas. Y claro, se ha sentado la idea, ha quedado en la mente de los ecuatorianos, especialmente de los políticos, y especialmente de los políticos más ruines, que hay que utilizar las cortes para lograr objetivos políticos, y eso está devastando la institucionalidad ecuatoriana. La gente en general no valora la importancia de las instituciones, pero los países que tienen las instituciones más fuertes, más sólidas, más duraderas, más inconmovibles,
son los países que progresan, los países en que las instituciones son usados como instrumentos de acción política, son los países que siguen empantanados en el tercer mundo, en sus crisis, en sus enredos, en sus estancamientos, que generan daños terribles a las sociedades. Es una pena lo que está pasando en el Ecuador y no se ve salida. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Es indiscutible que esto ha generado un cansancio, un hartazgo entre la población quiteña. Los quiteños, las quiteñas han llegado a decir que se vayan todos, y eso le incluiría también al Consejo Cantonal. Hay problemas no solamente con Yunda, con guarderas, por supuesto con la justicia, con esta reflexión que usted acaba de hacer y que se ha evidenciado una serie de irregularidades en torno a aquello, generando por supuesto más desconfianza por parte de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con el Consejo Cantonal? Bueno, el problema es que lamentablemente la elección de alcalde de Quito es una elección que perdió entidad, ¿no? Hasta hace pocos años elegir alcalde de Quito era un acto de militancia ciudadana por parte de los quiteños, y elegíamos bien. Teníamos buenos alcaldes, ¿no? Aquí lo elegimos a Sisto Durán Ballén, lo elegimos a Rodrigo Paz, a Roque Sevilla, a Yamil Maguad, a Álvaro Pérez. Un buen día, pues, los quiteños dejamos de darle importancia, no sé por qué, inexplicablemente, a la elección, y elegimos a cualquier persona. Lo elegimos al señor Barrera, simplemente porque ese momento el correísmo había taladrado la mente de los ecuatorianos en general, de los quiteños en particular, y el señor Barrera era pues la designación del señor Correa, y fue un mal alcalde. Y después nos pasamos al otro lado, hay que votar en contra del que nos ponga Correa, basta de imposiciones, y elegimos al señor Mauricio Rodas. Ahora lo elegimos al señor Yunda porque es un hombre del pueblo, un radiodifusor popular o populachero. Pero no hubo una reflexión profunda, no hubo un buscar un candidato con opciones, con capacidades, con equipos, con planes, con programas, sino que el señor Yunda es el oro homero, ¿no? Que tiene unos programas ahí que al pueblo, especialmente al pueblo intelectualmente más desprovisto, le entusiasma. Y el enredo es consecuencia de eso. Y el Consejo Municipal que salió de las elecciones es un Consejo Municipal en que de 21 miembros, 21 concejales, 10 eran correístas. Y esos 10 concejales correístas han sido un factor de desestabilización, de inestabilidad del municipio de Quito, porque ellos se han movido en función de esos intereses, de intereses políticos, no de los intereses de la ciudad. Y claro, finalmente unos terminaron cambiándose de camiseta, pasándose de un lado al otro. El Consejo Municipal ya no es ese refugio de quiteñidad, y el municipio ya no es ese ejemplo del amor de Quito, de los quiteños por Quito, ya no es. Hoy es una organización más, una institución más donde se dan peleas políticas bastardas. Y eso se refleja en el deterioro de Quito, el deterioro de los servicios de Quito, el deterioro de la calidad de vida en Quito. Claro. Hablando de este otro aspecto del daño que se causa a Quito y al país, no podemos imaginar cálculos, estimaciones sobre cuánto se ha pagado, por poner un límite, en los últimos 3 meses en sueldos a los alcaldes, a los concejales de Quito, a funcionarios que hoy son funcionarios, mañana no, pero sobre todo si se ha estimado el costo de oportunidad por la falta de decisiones para avanzar en soluciones urgentes para los habitantes de Quito. Seguramente esos costos son inconmensurables. Inconmensurables, terribles, porque el municipio evidentemente está parado, y no solamente no están trabajando positivamente en alguna acción válida los 2 alcaldes y los concejales, sino que cada uno tiene sus asesores, sus edecanes, toda esta parafernalia que se creó en torno al sector público durante los años nefastos de Correa, en que como había tanta plata por el alto precio del petróleo, el sector público en general, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, tenían dinero suficiente y crearon esta lógica de una administración pública obesa, ¿no?
totalmente desproporcionada a la realidad, y entonces ahora los funcionarios públicos son unos señorones que andan con secretarios, con choferes, y claro, obviamente todo eso le cuesta enormemente a Quito, pero además yo sí creo que los quiteños como quiteños tenemos que hacer un mea culpa, que es extendible a los ecuatorianos en general, que es que nos hemos desentendido de la acción política. Yo creo que las redes sociales han envenenado la acción política, porque mucha gente que antes participaba en la vida de su comunidad, llámese la ciudad o el estado, y que antes salía a la calle, protestaba, se movía, se reunía, hacía organizaciones, hacía mítines, hoy se contenta con estar bien sentadotes en su casa, bien apoltronados, con una cerveza al lado, mandando memes y tweets y retuiteando cosas y creyendo que con eso tienen una acción política muy activa. Se sienten muy activos porque hoy retuitearon 14 veces y mandaron 18 memes. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada, y lamentablemente hemos dejado los ecuatorianos, y muy particularmente los quiteños, de participar en la vida de nuestra comunidad. Licenciado Ortiz, ¿considera usted que la salida está en manos de la Corte Constitucional? Hay que pensar tal vez en una salida política. En algún momento escuchábamos a algún analista en este mismo espacio que decía que se debería volver a llamar o convocar nuevamente a elecciones. ¿Esto es posible? ¿Cuál es la salida que visualiza usted? No sé si constitucionalmente hay algún amparo como para poder convocar a nuevas elecciones. Entiendo yo que la Corte Constitucional, les he oído a un par de juristas, de constitucionalistas sólidos, decir que la salida es que la Corte Constitucional dirima esta controversia. Incluso hay quienes han planteado que no espere la acción extraordinaria de protección que se supone va a presentar Guarderas con los concejales que lo promueven, sino que de motu propio debería la Corte Constitucional, como para sentar una jurisprudencia de resolver estas controversias por sí sola, debería tomar una acción. Aparentemente hay un amparo legal que le permite hacerlo y decidir. Espero que eso ocurra, porque es urgente que se resuelva este problema. No es solamente una disputa entre dos señorones que quieren sentarse en el sillón de la alcaldía de Quito, sino es un pésimo precedente que se da, que estas ambiciones, estas codicias, estas zancadillas que se hacen los políticos unos a otros, paralizan la ciudad y eventualmente también ha ocurrido con el país, se ha paralizado. Pero también yo creo que la Corte Constitucional debe intervenir para resolver este problema, y creo yo que los ciudadanos ecuatorianos en general, y en esta circunstancia los quiteños en particular, debemos hacer un mea culpa y tener una autocrítica, una reflexión, y entender que las elecciones de nuestras autoridades son elecciones en serio, que nos afectan y que no las podemos tomar a la ligera, elegir a la primera, votar por cualquiera porque es un chévere, radiodifusor, o porque tiene ojitos verdes y dice lindas cosas, como fue la tontería por la que mucha gente votó por Correa. Sino que hay que votar por gente sólida, seria, que aunque no sean buenos en la tarima, que no sean unos picos de oro, sean unos seres capaces, seres humanos con buenas intenciones, que al tomar posesión de las instituciones se dediquen a trabajar por el bien común y no por su propia vanidad, por su propia gloria, por su propio poder. Pues lo que estamos viendo en el municipio de Quito es una pelea de codicias, es una pelea de ambiciones, no es una pelea por hacer bien a la ciudad, es una pelea por ser yo quien me apodere del asiento, sea alcalde de Quito y después de 2 años vaya a la reelección. Es una vergüenza. Pasando a la situación general del país, Jorge, con el mes de agosto se cumplirán los primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lasso, y con esto aparentemente se cumplirá también con la oferta fundamental, el plan de vacunación 900, algo indiscutiblemente indispensable para el país.
pero quedan todos los otros problemas por resolver. Entre estos, Ecuador afronta una de las mayores crisis de empleo, con casi 6 millones de personas entre el desempleo o el trabajo no adecuado. ¿Qué cabe esperar luego de estos 100 días, digamos que en el corto y el mediano plazo, con respecto al manejo del país? Bueno, yo creo, Gustavo, que el presidente Lasso todavía nos debe su plan económico integral. Ha hecho algunos anuncios, sabemos más o menos por dónde irá, cuáles son sus cosmovisiones, sus visiones de la sociedad. Es un hombre liberal, que cree en la libre empresa, que cree en la iniciativa privada, que cree en el emprendimiento ciudadano. Sabemos cuáles serán básicamente las líneas maestras de su acción, pero nos tiene que presentar ya un programa detallado, ¿no? Específico, con las medidas concretas que tomará en el corto, en el mediano y en el largo plazos. Creo yo que rescatar la economía, empezando por eso que usted muy bien mencionaba, el tema del empleo. Hay que ponerle un esfuerzo, un empeño, una dedicación a resolver el problema del desempleo, y tenemos unas cifras de desempleo que son angustiosas, agobiantes, desesperantes, y creo que el presidente Lasso nos debe anunciar el plan a través del cual piensa empezar a solucionar el problema dramático del desempleo. Creo que nos está debiendo eso, pero yo creo que espero que haya sido así un acto de prudencia no haberlo anunciado previamente, porque creo yo que estaba con el plan de vacunación acumulando capital político. Es evidente que el plan de vacunación ha sido un gran éxito, que si lo sabe capitalizar en el tema de la comunicación, lo cual no creo que está funcionando muy bien todavía, pero si con la comunicación logra capitalizar políticamente el éxito del plan de vacunación, tendrá el respaldo político necesario para anunciar un plan que incluya transformaciones difíciles, como por ejemplo la flexibilización laboral, como por ejemplo una reforma tributaria integral. De manera que, teniendo ese respaldo político, ese capital político que ha acumulado con la vacunación, logre un respaldo ciudadano, logre un apoyo de la gente y logre incluso maniatar al Congreso en su demagogia brutal. Ya vimos hace pocos días la demagogia brutal del Congreso, cuando tan irresponsablemente votó en contra de del reingreso del Ecuador al GIAD. Es una decisión de una demagogia brutal, de un populismo enfermizo, porque es evidente que sin que el Ecuador fuera del GIADI no va a traer inversiones nunca jamás, porque nadie va a querer ir a controversias sobre inversiones ante tribunales locales. Es obvio que se busca una corte internacional, en este caso el CIADI, y especializada además para que dirima las controversias. Entonces creo yo que el presidente Lasso debe tener un capital político fuerte para que el Congreso no se lance a la demagogia de objetarle ese plan, sino que el presidente Lasso, haciendo uso del poder que le dimos a los ecuatorianos cuando lo elegimos, hayamos o no hayamos votado por él, pero él fue elegido presidente y es el presidente legítimo y tiene el derecho y el deber de ejecutar su programa, el programa por el cual lo elegimos. Y por lo tanto debe tener el capital político suficiente para poder lanzar un plan económico sólido, serio, completo, abarcador, que le dé soluciones a mediano y a largo plazo a la economía de este país, que está en realidad en una situación muy difícil. Para finalizar, Jorge, y apelando a su experticia internacional, ¿cómo ve la situación global más allá de nuestras fronteras, los efectos de la pandemia que siguen complicando incluso los países desarrollados, en donde tienen que volver al uso de la mascarilla, por ejemplo, con el aumento de casos, a pesar del avance de la vacunación en la gran mayoría de estos países avanzados? Y por otra parte, la situación siempre compleja, situación política de Latinoamérica, sobre todo en los países vecinos. Yo diría que en los países avanzados, los del primer mundo, digamos, los países de Norteamérica, de Europa, básicamente Europa Occidental, los países del sudeste asiático, evidentemente hay un recrudecimiento de la crisis sanitaria,
por esta variante, la Delta, que ha aparecido y que ha hecho abajo todos los planes de superar ya con la vacunación el uso de mascarillas y de cuidados y de confinamientos. Sin embargo, en la mayor parte de esos países la economía ya está casi al ritmo que estaba antes de la pandemia. Ya la actividad económica uno ve, por ejemplo, en el tema del comercio exterior, la recuperación de las economías es muy rápida. Todavía, por supuesto, no han alcanzado el nivel, el vértigo que tenían antes de la pandemia, pero el avance hacia los niveles de normalidad es muy rápido. Entonces, si bien la crisis sanitaria sigue estando presente en los países avanzados, en los países que tienen un capitalismo así vibrante, dinámico, la economía sí está funcionando o sí está avanzando hacia una normalización rápida, y por lo tanto, pues los daños que causó la pandemia se están poco a poco contrayendo y volviendo menores. En los países del tercer mundo, en cambio, pues donde todavía no tenemos unas economías en capacidad de levantarse rápido de sus crisis, y en América Latina muy en particular, pues la crisis económica seguirá estando presente mientras la crisis sanitaria no sea superada del todo, para lo cual falta mucho. Hay países como el Ecuador que han logrado éxitos muy significativos en la vacunación. Sin embargo, la economía sigue moviéndose con una lentitud, con una falta de vitalidad, de dinámica muy grave. Y en el caso de América Latina, además, tenemos el drama terrible de que ha vuelto el populismo más desenfrenado. Nuestros pueblos, probablemente por la desesperación de la crisis económica, han vuelto a caer en los cantos de sirena del populismo. Y lo que antes estos gobernantes demagógicos, mentirosos, embusteros, corrompidos, como Chávez, como Maduro, como Ortega, como Correa, como Daniel Ortega, eran más bien excepciones en una región en que de los 34 países del continente, pues había 3 o 4 o 5, en el peor de los casos, que habían caído en esta tentación desaforada del socialismo del siglo XXI. Hoy es una corriente que se está propagando. Colombia corre el riesgo brutal de caer el próximo año en manos de Petro. El Perú ya cayó en manos del señor Pedro Castillo, que no solo que no va a poder lograr manejar el Perú, sino que ya se ve que ni siquiera está logrando manejar su partido y su gobierno, porque todavía hay una controversia y no logra armar el gabinete bien armado. Hay una pelea interna terrible. Pero claro, los pueblos desesperados caen en los cantos de sirena, y de pronto el socialismo del siglo XXI, con toda su perversidad y toda su ineficiencia, podría volver para desastre de estos países, porque hoy más que nunca, en medio de las crisis, los países necesitan manejos políticos y económicos austeros, sobrios, sin demagogia, sin populismo, sin excesos, sin divisiones. Y precisamente lo que traen los socialistas del siglo XXI es eso, ¿no? Populismo, demagogia, división, confrontación, discursos bonitos que le llenan el oído, que le gustan a la gente, pero que le hacen un daño terrible. Yo creo que pronto se puede agravar la división, la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. El mundo desarrollado rápidamente superará la pandemia y la crisis económica, mientras el mundo subdesarrollado seguirá sufriendo muchos años más las consecuencias de la pandemia y su consecuencia crisis económica. Me parece que ese aumento de la brecha entre el norte y el sur va a ser muy dramático en los próximos años. Bien. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Ortiz, periodista, analista político, quien se ha referido a temas concretos de Quito, del país y al entorno internacional.